Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas y Bienvenida bienvenides todas, a su podcast todos y todes. de lo vivido y lo aprendido. ¿Cómo ni que Pedro? ¿Cómo Aquí estás, amigo? estamos. Estoy bien, estoy bien. Qué bueno que estás bien. Y siempre voy a decir que estoy bien, porque tu boca es poderosa. Por supuesto, es que realmente la palabra tiene poder, como decimos. Pero no solamente eso, sino que realmente estás bien. ¿Por qué no vas a estar bien? Hoy un buen momento para hablar de un video que me salió en. No estoy muy de acuerdo con ese video, pero me pareció la idea bonita. ¿Cómo que no estás muy de acuerdo? Ajá, porque el tipo dice, si tú, si te dieran $1 millón ahora mismo, ¿cómo te sentirías? ¿Verdad? Ok. ¿Cómo te sentirías? Wow, Yo no sé. overwhelmed, ¿qué hago? O sea, no lo puedo creer. Yo sentiría muchas cosas al mismo Ujú. tiempo. Sí, entonces el tipo dice, ok, tú seguro ya tienes idea de qué harías con ese dinero, por supuesto. Bueno, eso sí, claro. Entonces, vamos a poner el caso de que te dicen: "Te voy a dar $10 millones, pero tu vida va a terminar mañana". ¿Tú coges los 10 millones de dólares? Em, pero espérate, porque tengo preguntas. Esas fueron las condiciones del trato. Pero tú podías, antes de tomar una decisión. Iba tú. No, claro, si antes de tomar la decisión, si yo podía discutirlo con alguien, Claro, por supuesto. Te van a dar una par de horas para discutir, pero esa es la condición, 10 millones, pero no vas a vivir 24 horas. pero Me imagino que tú vas a elegir hasta la forma de morir, porque yo lo como si pensaría, como si aparece un genie in the bottle. yo lo pensaría, y te puedo dar muchas razones porque yo lo pensaría. Bueno, sí, yo también tengo algunas razones, tengo varias. O sea, obviamente, es muy raro que eso pueda pasar, Ujú. En la a menos que es realidad, que te van a dar un balazo, que te van a matar después que tú recibes el dinero, y eso es diferente. Em, pero si tú lo ves desde un punto de vista, eh, ¿cómo te digo? Si tú pones en cuenta de manera de una forma no egoísta, ¿verdad? ujú. Eh, ay, no sé, como que te hablo mucho disparate. No, o sea, tienes lógica, yo me Claro, imagino lo que vas a decir. desde mi punto de vista, si eso asegura el futuro de mi familia, Es lo que te iba a decir, o sea, tú te vas a morir, pero le va a quedar eso a ellos, digamos. claro, pero ahora bien, ¿eso significa que mi presencia vale eso? Exacto, Si es así, porque depende de la situación en que la persona se encuentre. No creo que yo tome, que diga que coja el dinero. exacto. Entonces, el tipo dijo le hizo esa pregunta a quien lo Va a ser estaba muy, claro, entrevistando, muy, y el tipo le dijo: "No, definitivamente yo no cojo el dinero". Entonces, el muchacho le dijo: "Eso significa que tú valoras el tú poder despertarte cada día, y que cada día es claro, un regalo en sí, aunque no tengas esa cantidad de dinero". Entonces, definitivamente, si tú ves a tu alrededor por encima de los retos que uno tiene diariamente, que son bastantes, uno es muy bendecido, la verdad. La verdad cla- que uno es súper bendecido. Que a veces tú estás harto, claro que sí, mi amor, a cada rato. claro. Mira, yo creo que además de jamaqueo, porque No dijimos estamos que no era ni jamaqueando, jamaqueo. no estamos Claro, jamaqueando esto en es un realidad. jamaqueo. Y te voy a decir una cosa, hay algo, una frase que la oí cuando es un mensaje, yo la oigo, y a mí no me importa, lo voy a decir, para mí es un mensaje, Claro, ¿verdad? por supuesto.
Sí, porque yo te voy a decir una cosa, Yo la gente oí le pide esto, pide señales a Dios y al universo claro, y se la dan, mi amor. yo Siempre oí la dan. esto, en diferentes ocasiones de diferentes personas. No, yo estaba viendo un podcast y oí eso. Vino un amigo mío a visitarme, estábamos hablando y él me dijo lo mismo. Y yo digo, o sea, me dijo la misma frase, me dijo, que fue lo que en el podcast. Para entender que lo eres todo, debes entender que eres nada. Cuando Sí, tú tengas esa realización, te vas a dar cuenta de cuánto debes estar agradecido de lo que tienes. así es. Literal, Porque al eres todo y final, nada. claro, pero en vez de pensar que lo eres todo, primero piensa, no eres nada. Nada, mi amor. Y me encanta el la fotico esa que ponen del universo. Exacto. Y Desde ponen el ese punto, puntico allá. Usted está aquí, en esta bola que ni se ve. claro, Gracias. y lo que el podcast que me mandaste también, o sea, hay mucho, nosotros, el mensaje del podcast primero, no el de hoy, era de que nosotros, nuestro ego, se aferra a Sí, las cosas. Para tú darle un sentido a tu vida, tu alma, porque no sabe en esta realidad de dónde viene, tiene que aferrarse a algo. claro, eso le da seguridad. Eso le da seguridad, eso le da un sentido, ¿entiendes? Totalmente. Pero si tú te das cuenta, todos nosotros estamos aferrados a algo. Por supuesto. Y apegados a diferentes Claro. personas, a cosas, a situaciones, cosas Y cuando materiales. tú te mueres, nada de a lo que te aferras se va contigo. Pero, mi amor, porque ni el cuerpo se va contigo, ¿no? Nada, Hasta eso, nada. tú que estás fajado en ese gimnasio, hasta eso se queda aquí, mi amor. Claro, claro. Tú sabes, el avatar, como tú dices, como que tú te quitas el disfraz, mi amor, como que tú estás en una obra y dejaste el disfraz ahí y te vas. Ni el tatuaje que esto esté tanto amor, Ni ese anillo, ni esa ni el anillo, cadena, ni ni esa el cartera, carro, mi ni la amor, que esa casa. cartera que tanto te costó tener, porque sí, es así, ahí están los perros ladrando, no sé si lo escuchan. No te preocupes, que no es el primer podcast que Ajá, la gente ya debe saber que tengo perros y que cuando llega alguien, como está llegando mi hijo ahora, pues ellos ladran. Entonces, como decíamos, es como un medio jamaqueo esta introducción, mi amor. claro, sí, Pero también es un wake up call. Es un jamaqueo, pero también es una llamada de atención, como tú dices, a recordar que somos todo y nada. ¿Sabes? Es un poco de eso, definitivamente. ¿Y qué es lo que está sonando? Ok, me voy a hacer de cuenta que no estoy oyendo nada. Sí, porque es como si estuviéramos en vivo, mi amor. Esto es podcast de nosotros. Bueno, cuando uno que está tronando, la gente debe de saber que esto es divertido. Esto no es nada así como el ¿cómo hambre se como que me es? está molestando, ya. Ah, yo entendí, el hambre me está No, no, molestando. no. Mi Empecé mi amor, fasting de 72 horas, pero no me ha molestado el no, hambre. por eso digo, ya yo tengo 24 horas. Entonces, sí, ya yo estoy oyendo cosas que no son. ¿Quién es? Ajá. Por eso dije, el hambre, yo dije, el hambre. Por eso escuchaste la Mi amor, gracias. Y no tengo hambre, pero tú sabes que el claro, cerebro te juega chueco, mi amor. ujú. Pero bueno, importante que todo eso que estamos diciendo va como un poco así con el tema de hoy, Todo es digamos. parte de, Todo sí, es todo es parte parte de. de ese proceso. ¿Y cuál es el tema de hoy, amor? ¿Te lo sabes? El te bueno, yo sé de qué vamos a hablar, pero no sé cómo exactamente, cómo tú quieras llamar al tema de hoy. Bueno, el tema de hoy, creo que así para que la gente entienda,
unos términos bastante fáciles de entender, es sanar a mamá y a papá. Como que, ¿qué significa eso? El origen oculto de tus heridas emocionales. O sea, cómo mamá y papá en tu vida juegan un rol, cosa que no debe de ser una sorpresa para nadie, entiendo yo, Ujú, a esta altura. ujú, Cómo mamá y papá juegan un rol tan importante en tu vida, pero no solo contigo como persona, sino en las relaciones que tú eliges, ujú, cómo tú te comportas, hasta ujú. los trabajos que tú eliges. Tienen todo que ver con esas heridas que tú Con puedes lo que viste en traer tu caso, de claro. mamá y papá. Y yo quiero hacer Entonces, una aclaración, porque hay familias no convencionales, ujú, y yo lo hemos hablado antes en el podcast, cuando hay 2 personas del mismo sexo que son sí, padres, quería yo también hacer esa anotación. el cerebro de uno de ellos, que se convierte en el ¿cómo se dice eso en español? El caregiver, El cuidador, el cuidador ujú, principal, toma el rol de lo que sería, la si madre, si es una pareja de dos madres, uno ujú, toma el rol de padre y la otra toma el rol, y si ellos son 2 padres, uno toma el rol de madre. y los niños lo Eso, asumen a sí mismos. exacto, y Ujú. científicamente está demostrado que eso pasa. Pero, haciendo la aclaración, porque tú sabes. Sí, no, es importante. Yo menciono mamá y papá, pero podemos decir mamá y mamá, papá y papá. Claro, cada uno tiene un rol dentro de la familia. Claro, y también es bueno mencionar que cuando hablamos de familia también, el abuelo tiene un rol, la abuela tiene un Mm, rol, los tíos tienen un rol. Todo lo que conlleva una familia tiene un ujú. rol. Porque a veces falta un padre por una razón y un tío toma ese Exacto, rol. toma ese lugar. Igual las abuelas muchas veces toman el lugar de mamá. Sí. Pero también debemos aclarar que si es una madre soltera y falta un rol de padre, eso es lo mismo. O Exacto, sea, eso va a marcar a esa persona. Si es un padre y totalmente. no hay una persona que juegue un rol de madre, ya sea una abuela o una tía, eso va a afectar a esa persona. Si es una abuela que está criando a unos nietos sin un rol masculino o de madre aparte, también crea Sí, un es que sinnúmero de problemas. de hecho, hoy por ahí hay un video de una persona, una madre soltera que crió a sus hijos. Ujú, Em, y ella está diciendo que a ella le molesta, sus hijos ya son adultos, todos, pero que a ella le molesta escuchar cuando las madres dicen, yo puedo ser ambas cosas y mis hijos, ujú, sí, pueden ser ujú. completamente funcionales y pueden ser excelentes seres humanos y excelentes profesionales, Pero le pero falta. cuando le falte ese rol, le falta ese rol. Claro, y que es bueno e importante mencionar, por eso estamos haciendo el podcast, no estamos diciendo que tú no fuiste capaz o que tú no eres capaz No te estamos de. quitando el mérito, en lo Claro, absoluto, porque fue la situación que claro, te tocó vivir. exactamente, pero hay unos factores científicos Ujú, que juegan un papel, ¿entiendes? totalmente. Y Y los lo vamos a importante, mencionar. claro, y lo importante de esto es que uno ya de adulto, ¿verdad? Porque por eso estamos en el podcast, tú identificar eso y sanar eso. Y Claro si que sí. tú que eres una madre soltera estás escuchando esto, ¿qué herramientas o qué debes hacer? Primero debes de estar consciente de que eso va a afectar, Claro, que que eso no va eres a una tener, super mamá, exacto, y que eso va a crear una situación en el futuro de esa persona. 100%. Y cómo tú ayudar a que ese niño o esa niña sanes. Claro, y de hecho es muy importante, ya que uno tiene la conciencia, y nosotros somos una generación muy privilegiada, ¿m? Porque nosotros tenemos información, o sea, tenemos Antes, los exacto. recursos de nosotros educarnos para poder a nuestros hijos, dentro de nuestras posibilidades, darle una vida no sin trauma, porque todos van a tener trauma por más cosas que tú hagas, pero por lo menos con las herramientas para luego lidiar con esos traumas.
Claro, y cuando que voy a dar ejemplo, cuando nos adentraremos al desarrollo del tema, ¿cómo tú puedes ayudar? O sea, ¿en qué significa eso, el tú identificar Sí, esa carencia que tuviste? sí, y esos aha moments que son Sí, bastante fuertes. Pero sí es importante que la gente, y me encantaría que mientras van escuchando este episodio, los que puedan tomar nota, pues que tomen nota y que puedan ir haciendo como esa introspección hacia adentro, de cuáles de estas cosas, características que vamos a mencionar, quizá tú cabes dentro de eso y cómo tú puedes, como tú dices, eh, mejorar, porque el punto es ese, el punto no es buscar un culpable, siempre lo decimos, porque claro. papá y mamá o papá o mamá o ambos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. O Ujú. sea, tenemos que pensar que nuestros ancestros, todos, la gran mayoría, pues también tienen sus traumas y no tenían, como digo, el privilegio y los recursos que tenemos ahora. Para ellos lo normal era que su hijo mayor era el que criaba a los hermanos. Eso era lo Ujú. normal, por ejemplo, de que tú tienes que aprender a, Y todavía eso pasa, y todavía pasa. Pero en esos tiempos era todavía más recurrente, o sea, más recurrente, claro. niño con 10 Tú años esa que era ya. tu responsabilidad. Exactamente, el niño de 10 años que ya eran los responsables del de 6, del de 5, del de 3, del de Ujú, 2 y del de 6 meses. Es una generación, que generalmente la generación X, que es la de nuestros padres y abuelos, que para ellos eso era lo normal. Entonces, no es porque ellos quisieron vivir esa vida, fue la que le tocó. claro. Entonces, Ahora, espérate, depende, porque también hay hay en el casos espectro y de casos. parenting Sí, hay debemos aclarar que hay personas que deciden traer hijos al mundo y no se ocupan de ellos, y no les da la gana de ocuparse de ellos. exacto. Y Sí, porque hay de todo también, en la viña del Señor. claro, o sea, hay mucha gente que tiene hijos porque se sintió presionado por la sociedad o por la familia, no Totalmente. quiere tener hijos, tienen los hijos y no se encargan de ellos. Entonces, cuando tú dices que mamá y papá hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, claro, para el que quiso ser papá y dijo, y le dio cariño y le dio, pero hay padres que simplemente no le importa. Ujú. Que Y definitivamente, eso también es algo que tienes que sanar. Y el claro, primer paso a tu sanar eso es entender y decir, eso fue lo que me tocó. no voy a vivir Ahora, victimizándote el día que me muera, mi amor. ajá, ¿cómo yo sano esa carencia? De que mis padres simplemente no me quisieron. Exacto, porque, Pero estamos especificando porque claro, existe de porque todo, pero estamos por la hablando aquí verdad, de las personas que tuvieron su papá y su mamá claro, o tuvieron una carencia de uno y del otro. por la verdad Somos murió Cristo, mi aclarando. amor, por la verdad murió Cristo. Así es. Hay padres, incluso de nuestra edad, con todos los recursos que hay, que no le interesa estar Exacto. pendiente de sus hijos. Tienen hijos porque la sociedad lo requiere, porque los abuelos están pidiendo un nieto, porque eso es lo que va como a terminar de completar su Ujú, ciclo familiar, pero no porque realmente tengan el compromiso de criar esos hijos como se supone que se deben de criar. Entonces, sí, eso es muy importante que lo hayas mencionado. Entonces, dentro de este tema es muy importante anotar que cada uno, como mencionamos, tiene un rol. ujú, Mamá y papá tienen un rol dentro de tu personalidad inclusive. O sea, mamá es la encargada o el que tiene el rol de mamá dentro del hogar o de cuidador, como tú dices, cuando es una pareja que no es una pareja tradicional, digamos. Em, a mamá le corresponde lo que es el cuidado, el cariño, la nutrición, eso es lo que mamá representa ujú. en el hogar, en la figura del cuidador, mamá o cuidador, digamos, para incluir. Y papá representa lo que es la seguridad, em, tú puedes, tírate de ese columpio, que yo estoy aquí abajo. Eso es papá. Esa es la figura, digamos, em, que le da al niño o niña por la seguridad de hacer las cosas. Que inclusive, que suena hasta raro el entender eso, hasta los juegos, toscos.
que tienen los padres con los hijos. Sí, Significan algo. totalmente diferente, sí, Y de eso cada le uno de da los una roles. se y eso le da una seguridad, y eso tiene un sentido de ser, Ujú. de que el rol de padre, esa persona que es ruda, que juega, como decimos nosotros, un juego pesado, con los hijos, eso tiene una importancia. Sí, totalmente. Y de hecho, cuando tenemos una herida, por ejemplo, vamos a ir mencionando las características, de acuerdo a ese rol, la característica de esa herida, por ejemplo, cuando tú tienes una herida con tu mamá, tú tienes una sensación de vacío, tú tienes baja autoestima, tú tienes miedo al abandono, y hay comportamientos que reflejan eso, como relaciones dependientes. Tú no te sientes con la capacidad de ser amado, tú no te sientes suficiente, tú tienes dificultad para autocuidarte, gracias, eh, para descansar, y tú tienes incluso muchas veces un problema con la figura femenina. Tú tienes como una competencia, tú tienes, hasta ahí se puede reflejar el vacío de la madre, la herida con la madre. El impostor, mi amor, te agarra y te zarandea cuando hay una herida con mamá. Aunque el papá es el que da la seguridad, mamá te da como que te reafirma Como una estabilidad, tu como ese autoestima, ujú, exactamente. Eso de que papá dice: "Sí, tírate", y mamá te lo confirma. Mamá te ujú. da esa seguridad. Entonces, cuando tú tienes una herida de papá, que es el que te da, como dije, la seguridad, los límites, es el que representa protección a nivel de que es la figura masculina o lo que representa lo masculino, organización, etcétera, etcétera. Generalmente, cuando tú tienes una herida con papá, entonces tú tienes dificultad con la autoridad, igual falta de seguridad personal. Se refleja mucho en la autoestima, cualquier herida de cualquiera de las dos Ujú, partes. ujú, ujú, Tú tienes miedo al fracaso, tú no te consideras suficiente tampoco. Tú ujú. tienes generalmente dificultades económicas. Cuando tú tienes un tema con papá, se refleja en la abundancia en tu vida porque tú tienes un bloqueo, digamos, con el dinero. Hasta ahí se puede reflejar. Que muchas Eso personas del ya en el, dinero te da en el seguridad. ámbito, claro, en el ámbito espiritual, mucha gente trabaja esa parte. Tú te autosaboteas mucho con el dinero cuando tú tienes un tema con papá. Tú tienes dificultad para tomar decisiones, para sostener proyectos, para terminar cosas. Tú tienes, todo eso se refleja ahí cuando tú tienes gracia. Importante Check. reírse, mi amor. Sí, porque nótese que nosotros estamos aquí y nosotros tenemos unas heridas notables Claro. con ambos Ujú, padres, ¿verdad? ujú. También, y debo notar, también hay un tema cuando, por ejemplo, tú tienes un cambio de roles en la familia. Me Sí. explico. Tu papá era la mamá, Ujú, ujú. ¿ok? Sí. Tu Que eso papá también era, se da mucho. claro, tu papá era el que daba cariño, tu papá era la figura materna en el hogar, porque tu mamá tenía Era la que trabajaba, era la era la que que trabajaba o por sus mismos traumas no sabía cómo ser mamá. Entonces, tu era la que padre, te decía: "Tírate". exacto. O simplemente estaba ausente también. Exacto, O exacto. sea, podría ser una mamá ausente. Trabajando. Y papá, por cubrir esa falta, pues papá era todo. Papá era mamá, Ujú, papá era papá, papá era el que te decía tírate, pero también era el que te daba cariño, también era el que te aconsejaba cuando te tenía que aconsejar. En el caso de las mujeres, de las niñas, cuando tú hay cosas muy personales, por ejemplo, cuando te llega tu periodo, se supone que es tu mamá que tiene que asumir ese rol contigo y conversar contigo, pero cuando hay una madre ausente, como tú dices, porque trabaja o porque está ausente emocionalmente, porque también pasa, pues el padre asume ese rol. Ahí también hay un tema ujú. de vacío y de trauma y de herida. A veces mucho más notable que cuando cada uno está en su rol, pero no lo cumplen. Claro. Entonces, es complicado. Pero es algo que pasa constantemente. Y vuelvo y digo, nosotros nos reímos porque nos reflejamos en estas características, muchas de ellas. Cuando tú tienes una dificultad con el padre también, tú tienes relaciones conflictivas con figura masculina.
Oh, sorpresa, claro que sí. Claro. Con tu pareja, con tu jefe, con tus amigos, tienes generalmente ese conflicto. ¿Y qué Ujú, pasa? Que dentro de esas conductas también que revelan esas heridas, hay otras características que se reflejan incluso cuando tú vas a elegir una pareja, cuando tú vas a elegir un trabajo, por ejemplo, cuando tú vas a tomar una decisión, esas heridas se reflejan en todo eso, en todas esas decisiones que tú vas a tomar. Entonces, una de ellas es te autosaboteas, constantemente tú te autosaboteas. ¿Por qué? Porque tú piensas dentro de ti, no merezco el éxito, no merezco que me vaya bien, no merezco tener este proyecto que sea exitoso, porque yo no fui suficiente para mis padres. Eso es una herida que está presente y está ahí en tu inconsciente. Entonces tú te autosaboteas porque se supone que si mis padres, que son mis padres, que fueron los que me trajeron al mundo por decisión propia, porque nadie los obligó, no me daban el cariño, no me prestaban atención, imagínate los de afuera, mi amor. claro. O sea, Inconscientemente ya tú dices: "No tengo ningún valor". exactamente, o sea, no tengo valor, no tengo cero valor. Entonces, otra cosa es que tú eliges parejas tóxicas porque tú recreas ese dolor que tú viviste, es lo conocido para ti. Por eso, muchas veces personas que vienen de padres abusivos eligen una pareja abusiva, porque es lo familiar para ellos, es lo normal, está Y lo que se ve como normalizado dentro de su porque también cerebro. lo ven como, tal vez es una manera de demostrar cariño inconscientemente. Exactamente. Porque mi papá llegaba alcoholizado, por ejemplo, a la casa y, su manera de mostrarme cariño era simplemente dentro de su alcoholismo, sentarse conmigo a tener una conversación que podía ser hasta hiriente. Pero como era el único momento, aunque fuera alcoholizado, que me prestaba atención, pues en mi cerebro eso se marca como algo importante, o sea, es lo familiar, es lo que conozco, es lo que voy a elegir. Y mucha gente por eso elige igual padres alcohólicos. Tengo una pareja alcohólica. Es algo que se ve constantemente. Entonces, otra cosa es, generalmente tú tienes dificultad para la intimidad, tú tienes miedo a confiar, tú tienes miedo a ser Ujú. visto, tú vives en un constante, como que te están persiguiendo, digamos, como que todo el tiempo tú tienes un tema de que tú no te sientes en paz con una pareja. Tú siempre estás esperando que esa pareja te falle, en un buen español. Tú siempre estás esperando que esa persona meta la pata. Tú siempre estás esperando que esa persona no esté ahí para ti. Y tú saboteas las relaciones también, porque definitivamente es lo familiar para ti. O sea, no Es contar lo con único que nadie. conoces, es lo único que Exactamente, conoces. exactamente. Otra de las, y hemos hablado de ese tema, son los roles invertidos, que son los hijos que se convierten en padres Ujú. de sus padres, que la parentificación, sobre todo ya después que los padres tienen cierta edad, los hijos son los cuidadores de los padres y sienten una responsabilidad enorme, aún desde sus heridas, de cuidar de esos padres. Entonces, eso tampoco es sano, porque tú no has sanado tus heridas, mi amor, y estás lidiando con aquello que te la causaron de una manera que no es sana. Sí. Y te digo una cosa, esto es un tema delicado, Sí. porque, tu ego, tu mente, tu subconsciente quiere protegerte, Ujú. ¿verdad? Y tú, por ejemplo, cuando tú estás en una relación tóxica, tú buscas todas las razones de por qué, Sí. y nunca miras hacia tus padres. Tú justificas a esa persona todo el tiempo. Y yo Incluso a ti estaba, mismo te justifica. claro, yo estaba, escuchando a una persona decir, un psicólogo que decía: "Si usted quiere entender entenderse y quiere saber la raíz de sus problemas, de actitudes, de, rasgos de personalidad, en el primer lugar que usted tiene que buscar es en su casa. Gracias. Todo No es en comienza ningún ahí. Sí. es en su casa, Ujú. no es ni en el colegio, En la es universidad. empiece ahí, en su casa. Observe
eh, cómo fueron sus padres. Y de hecho, al final le vamos a dar un ejercicio para eso. Claro, observe cómo eran sus padres, eh, si tuvo un padre ausente, una madre ausente, cómo lo trataron, si lo protegían demasiado, si no lo protegían, si Si le eran daban la atención, abusivos, si si no. lo abandonaron. Claro, claro. Eso Exactamente. es lo ¿Usted primero cuál que es tú la tienes. herida que usted tiene? Porque hemos en otros podcasts hablado de las 5 heridas que Ujú, todos tenemos, porque todos las tenemos, en un ujú. grado mayor o menor, en un porcentaje mayor o menor, pero todos tenemos esas 5 heridas. La herida del abandono, no me acuerdo cuáles son 5, pero son 5. Eh, pero todas esas heridas tienen una serie de características y conductas y comportamientos que, como tú dices, cuando tú lo analizas, tú vas a comenzar a tener esos momentos de: "Guau, por eso yo hice tal cosa", o por eso yo permití tal cosa. Claro, y tú sabes lo poderoso que es. Lo digo porque yo conozco muchas personas que han estado en relaciones tóxicas, en relaciones abusivas emocionalmente. Ujú, Y tú siempre escuchas cuando dicen, ¿por qué a mí? ¿O por qué yo permito eso? Se ven involucradas en este abismo de no sí, entender. victimismo muchas veces. Claro, y no quieren, y no, ¿tú sabes lo poderoso que tú estar en una relación y que te pasa lo que tú permitiste que no te hizo sentir bien? Y tú decís, ¿por qué yo me estoy permitiendo esto? Que me Ujú, pase esto. Y tú conectas, es que eso viene de pues me pasó a mí con sí, mi papá, o eso me analizarlo. pasó a mí con mi mamá. Y Ujú, ya por eso, entonces, eso es grande, es que tú puedas poderoso, hacer esa conexión. es muy poderoso. Y tú decir, ¿cómo yo puedo tomar la decisión de parar esto y de sanar esto para que no me siga sucediendo? Sí, y hay personas que van a terapeutas, lo cual es maravilloso para tratar estos temas, porque el terapeuta te guía en un proceso de Ujú, sanación, lo cual es maravilloso, pero para el que no tenga acceso a un terapeuta, ujú. porque también puede pasar y lo vemos, por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, no todo el mundo tiene acceso, porque no todo el mundo puede pagar a un terapeuta. Y en No, no, Latinoamérica ni se diga. No solo porque no tiene acceso económico, sino porque son tabú. O sea, tú vas a un psicólogo y tú estás loco. En sí. muchos todavía de nuestros países en Latinoamérica. Y también me atrevo a decir, además de eso, hay muchas personas que van a terapia y no son 100% honestas con su terapeuta. Exacto, esa es otra cosa. Todavía no se sienten por el mismo trauma Sí, en la confianza de abrirse y de ser completamente honestos de cómo se sienten. sí, Por eso así es, mismo. totalmente. Y duran años en terapia. Sí, Y de quieren, a hecho veces culpan al terapeuta y simplemente es que tú no le has dicho las cosas como son. exacto. Óyeme, y eso, una vez, No te has sincerado contigo mismo ni siquiera. hay veces que hasta en tu médico primario hay gente que no es totalmente honesta con su doctor, Así es, hasta por vergüenza. hasta por vergüenza. Ujú. Entonces, ¿cómo un doctor te puede te ayudar si tú no estás siendo 100% honesto? Claro, porque dígale la cosa como son, mi amor. Te duele la Claro, barriga porque te hartaste una caja de pizza, ¿eh? No le diga al doctor que tú no sabes por qué te duele la barriga, mi amor, que tú tienes 3 ajá, días con un dolor de barriga. sí. Dile lo que O, es. o que te automedicas. O Yo que no te sé. o que exactamente, que tienes la despensa llena de cosas que vas over the counter y te la bebes toda, mi amor. Ya no te cabe una Tums más en ese estómago. Ya te desbarataste el líquido de ¿cómo es que se llama eso? La cosa gástrica. Ajá. O que te acostaste a las 12 después de comerte una salita Te picante. acostaste a las 2 de la mañana, mi amor. Todos los días te acuestas a las 2, no duermes. Sí. Entonces, esta luz como que Entonces, se apagó, mi amor, veo como una oscuridad de este lado. ¿Cuál sombra? Sí, mi amor, ya se descargó, porque pasa de todo en este podcast. dije, ¿cuál sombra quería Tú no la ves, ser? mira, como una oscuridad de lado. Eso fue que se me apagó la luz, porque yo soy La fabulosa y sombra haciendo presencia. claro, no la cargo, mi amor, y como yo pretendo que ella funcione, pero eso fue un paréntesis para que se Claro. rieran un poco. Em, Señores, eso es real, lo de la salida, y de Sí. hecho hay estadísticas, eh, Dame números. que dicen Dame números. que el 60%, 60, eso es un número enorme,
de los adultos reconocen que sus patrones actuales en relaciones se originan en la infancia. O sea, relaciones no solo amorosas, estamos hablando de Y cualquier qué tipo de bueno que lo relación. identifican. Claro, no, O sea, si eso es un 60 que lo identifica, yo creo que es un 100%, mi amor. Y los otros 40% no quisieron aceptarlo, que es así. y qué duro que no lo aceptan o que no lo sepan. Relaciones a nivel general, estamos hablando. Estamos hablando de relaciones Ujú. laborales, relaciones con los De amigos, relaciones amistad, de con los amistad, amigos se da amorosa. muchísimo, Mi muchísimo, amor, ahí te sale muchísimo. todo porque tú te sientes con el permiso, mi amor, Claro, de claro, sacar toda esa loquera que te dan. claro, Otro de los estudios que se hizo un estudio que se llama Adverse Childhood Experience, o sea, experiencias adversas, dice que cuando tú tienes heridas de infancia con papá o mamá, tú tienes 12 veces más riesgo de intentar desvivirte, intentar signing off, mi amor, intentar desuscribirte de la vida. claro. Tiene mucho sentido Unsubscribe. porque es lo que tú unsubscribe, literal. Ajá. Eh, porque es que si las personas que te dieron la vida, tú no le o sea, no te hicieron sentir que valías, tú tienes Imagínate un tú. tú tienes un sentimiento de: "¿Qué estoy haciendo aquí?". Claro. Y eso no queda ahí, mi amor. También este estudio muestra que al menos el 4% del que tuvo experiencias adversas en la infancia como abuso, negligencia, abandono, cualquiera de esas, multiplica por 12, ¿verdad? Ya dije lo del suicidio, multiplica por 7 el ser alcohólico, ¿ok? Y multiplica por 2 la de desarrollar enfermedades cardíacas y de cáncer. Vamos a hacer un episodio después de cómo las emociones, me encantaría cuando estamos crean enfermedades, o está buenísimo hablar de la biodescodificación, un tema súper interesante y lo vamos a tocar. Y si le interesa ese tema, pues aunque sea deje un comentario y diga sí, me interesa saber. Entonces, otra de las estadísticas dice que el 70% de las personas con una depresión clínica tienen historial de trauma vinculado a la familia de origen. 70% de personas con depresión clínica tienen traumas derivados de la familia. Y cuando habla de la familia, vinculado a la familia, fue como tú dijiste, que puede ser que un tío tome el rol, que puede ser que una abuela tome un rol, que puede ser la familia en general. Eso es un número enorme. Ujú. Otro de los estadísticas, para terminar con la parte de las estadísticas, dice que del 35 al 45% de los adultos tienen un apego inseguro, o sea, un apego ansioso, evitativo o desorganizado. Dice que el 55 al 65% de los adultos tienen un apego a algo y el resto, del 35 al 45, muestran apego ansioso, evitativo o desorganizado. O sea, el 100% tienen un problema. Claro, efectivamente, un apego y una En la algo. mayoría de los casos ligado a las heridas de mamá y papá. Entonces, a los que les gustan las estadísticas, pues ahí se la dimos para que usted entienda que su salud mental no empieza en la adultez, sino que comienza literalmente en la cuna. Mira, yo te voy a decir algo, una de las cosas principales también que suceden, y por eso lo quiero decir aquí, porque no es algo fácil de hacer, Para nada. em, pero es muy importante, es la honestidad con tus hijos. Es el tú tratar de hacer las cosas, o sea, hablar las cosas de la manera más simple, pero hablarlas, ¿ok? Es, tú sabes que mucho tu generación y la mía, nosotros no teníamos una voz. No, Y porque si los la niños hablan teníamos, cuando las gallinas mean. ajá, y si la teníamos, no tenía validez. Exacto. No importaba. Al final, o sea, Sí, era como te que, puede sí, 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 era como sí, que te te oigo, escuchamos, pero no pero te oigo, pero no te escucho, exacto, o tú básicamente. no tienes razón.
Sí, o tú Lo no que tú sabes estás lo que tú diciendo a estás mí hablando. exactamente. Mira, Y muchacho, ya eso, o sea, ya ahí, eso es, toma, déjame regalarte este pequeño déjame trauma darte este que te trauma va a aquí. joder la vida entera. Claro, hasta El que te mueras. simple hecho de que tú, imagínate que tú le estés diciendo a tu mamá, yo me siento así, así, así. Vete a Y arreglar la gaveta, mi amor. me, déjame estar hablando disparate. Sí, tú lo que Tú estás no sabes lo que tú aburrido. estás hablando. Tú lo que Ahí estás ya, aburrido, mi amor, pa, vete a recoger esa habitación. tú no tienes validez. No, los de las emociones no eran validadas para nada. No tienes, no es, eso no es importante. Eso es muy fuerte. Sí, muy Y lo fuerte. digo porque te digo que no es algo fácil, porque primero, a veces tú piensas, bueno, mi hija tiene 6 años, mi hijo tiene 9 años, ¿me va a entender lo que yo le voy a decir? Créame que eso lo codifica el subconsciente. Ujú, desde chiquititos. El usted pedirle perdón a su hijo, Ujú, el usted decirle, mira, no debí, yo siento que hice esto mal y no debí hacerlo, me equivoqué. los, me equivoqué, el tú preguntarle, decirle, ¿tú crees que yo hice algo malo? ¿Cómo tú te sentiste? Yo creo que eso que tú dices tiene tanto valor porque es básicamente humanizar la parentalidad. Es humanizar de que tú no eres una figura por encima de tu hijo. Y Tú ojo, no eres un estamos hablando de, ¿cómo es? Parenting, ¿cómo que se llama? gentle parent. No estamos hablando de gentle parenting. No, No, no somos gentle, no. o sea, muchas cosas. Pero cuando hablo de humanizar la parentalidad es que tu hijo entienda que tú eres un ser humano que te equivocas, que tú eres un Mm, ser humano que te pones ujú, triste, que tú eres un ser humano que te estresas y que puedes llegar un día y hablarle de una forma que quizá no es la correcta sin él tener la culpa porque llegaste con un problema de tu trabajo. Y tú tener esa capacidad de decirle, mira, mi hijo, el problema no era contigo, pero yo estaba agitado, yo estaba enojado, yo estaba cansado, yo tenía sueño, lo que sea. O sea, es tú humanizarte como padre o madre. Es tú poder darle a tu hijo la oportunidad de que te vea como, yo no digo ni como un amigo, porque es bueno que los hijos tengan no esa distinción, sino ese respeto hacia ti como padre, pero que también tengan claro, esa confianza de acercarse. claro, Porque cuando tú lo haces con ellos, y ellos ven en ti esa humanización, ellos van a hacer lo mismo contigo cuando tengan un claro. tema. Y qué Ellos bueno, van a tener esa confianza de acercarse y decirte: y qué, "Yo me siento enojado, claro. yo Y por qué eso te bueno que hablé tú mal, dices eso. no me porté bien", o lo que sea. Qué bueno que tú dices eso. De la conversación a decirle, yo estoy aquí para ti, yo te escucho, yo no te juzgo, pero yo no soy tu amigo. Y tú se lo puedes decir a Exacto. tu hijo así mismo. Yo soy tu Ujú. papá, o yo soy tu Exacto, mamá, exacto. y tú puedes confiar en mí. Tú hay un respeto, Pero hay hay algo que, niveles, mi amor. exacto. Hay cosas que tú tienes que son así. Tú me respetas. Exactamente. Sí, yo creo que eso es que eso tiene un como eso coge tantas cosas, eso se puede ver en tantas Abarca. cosas, esa es la palabra, eso abarca tantas cosas. Porque como tú a tu hijo le das como esa vamos a decir que como ese jueguito de soy tu padre, tú me respetas, pero también tú puedes confiar en mí. O sea, tú le das a tu hijo tú le trabajas su autoestima, tú le enseñas límites, al mismo tiempo que le das amor, le enseñas lo que es la confianza. Em, y yo creo que ese es el tema muchas veces y voy a hablarlo como si fuera una persona mayor, que no soy, ¿ok? Esta generación, el problema de esta generación, quizá nuestra generación haciendo gentle parenting, se le ha olvidado que hay una línea tan fina entre tú ser padre y ser amigo cuando tú estás en ese tipo de parentalidad. Cuando tú muchas veces, que no es que no estoy de acuerdo, o sea, cada quien cría a sus hijos como entiende, y Ujú. respeto mucho eso. Tú ves a muchos de esos padres en esta nueva ola de gentle parenting, pero son padres que ni siquiera se han trabajado a ellos mismos. Qué Y bueno, es tan fácil confundir el gentle parenting con el abandono. Esa es es una que para línea mí muy fina. hay mucho del gentle parenting que viene de una respuesta de drama. Sí, de la comodidad. Claro, ¿tú entiendes? Tú tomas las decisiones, o sea, es para Claro. tú, hasta Es la evitar, comunidad, es también el no cometer los mismos errores que tus padres cometieron, o eso no. pero es una Mira, línea fina.
Yo vi like un masterclass de parenting, de que vamos a dar las herramientas a diferentes psicólogos. Me pareció súper interesante, pero lo primero que pensé, ok, las personas hacen ese masterclass, pero ¿y si no se han trabajado y han identificado sus propios traumas que vivieron Las de su niñez? ¿Cómo van a poder aplicar lo que aprendan en ese masterclass? No, no, ¿y qué va a pasar cuando ellos estén aplicando eso y venga de su inconsciente una respuesta a trauma? Claro, ¿Cómo van a actuar? ¿Qué va a pasar? claro. Mire, yo, por ejemplo, y hablándote de mi experiencia personal, yo vengo de padres divorciados y yo tuve un padre ausente y al mismo tiempo mi mamá fue sumamente em, estricta, Ujú, para no irnos pero al extremo. claro, pero estricta cuando lo tenía que hacer y cuando no lo tenía que hacer. También estuvo ausente porque vivimos un tiempo con mi papá y ella estuvo ausente porque tuvo que viajar, lo que sea. Y yo vine a identificar mis carencias recientes, o sea, a entender. Por ejemplo, eh, a mí se me hace difícil mostrar afecto. O sea, yo soy súper cool, yo me río muchísimo, pero el conectar de eso de ese ser vulnerable y mostrar afecto. Y físicamente también. Y no con mis hijos no, ¿eh? Porque Ujú. vuelvo y te digo, Lo identificaste. pero claro, pero ¿por qué no con mis hijos? Porque lo que tú dices, me convertí en padre y yo conecté con ese trauma, con esa carencia. Y yo entendí, no voy a, no, Repetir lo no voy mismo. a repetir. Pero ¿cuánto has trabajado? Claro, pero a la vez, a veces tú puedes hasta hacer como overdo it, como hacer lo demás. Y eso también es un problema. Porque tuviste esa carencia y quieres darle a tu hijo, entonces demasiado, también eso, esto no es fácil, pero Por eso no lo es fácil digo, desde el lo punto de vista, repito, piénselo bien. pero desde el punto de vista tuyo como adulto, de tú darte cuenta de eso. Y inclusive, vuelvo y digo, hay una desconexión con todos tenemos un lado femenino y masculino, para el que no lo sepa, eso es así, y es hasta eso te afecta, Sí, claro. Sí, porque ¿entiendes? tú tienes generalmente un tema de sacar uno de los 2 lados, y eso existe porque es el balance, y es necesario que hay momentos que tú como hombre en algún momento saques tu lado femenino, Claro, se y lo necesita. dejes salir, ¿entiendes? Y dentro de eso está ser vulnerable, llorar, dar cariño, ser afectuoso físicamente, todo Ujú, eso ujú, es parte de eso. Igual las mujeres en un momento tienen que dejar su parte masculina salir, adoptar un rol quizás de líder desde la ujú, masculinidad, porque se da, en el claro, sentido de que y yo no estoy diciendo que usted deje de ser mujer por ser jefe, pero en muchos casos tú tienes un equipo que es completamente o mayormente de hombres, tienes que ser una líder adaptada a y ese eso viene de tu equipo. energía masculina, Y claro, eso viene de tu energía masculina, primero para que te respeten, porque la realidad es esa. O sea, claro, tienes a veces que alzar tu voz y decir 2 malas palabras para que ellos vean que tú eres muy femenina, muy linda, muy chulita, pero también tienes un lado masculino que tiene que dejarlo salir. claro, Igual como tú dices, con el mismo tema de la seguridad con los hijos. A veces tú tienes que ser masculina, o sea, cuando tú ves que tu hijo se está subiendo en una cuestión altísima y tú tienes que decir: "Él puede, mi amor, él puede, yo confío". claro, Porque lo claro. que te va a decir: "Mira, muchacha, va a caer que te va", o sea, tú tienes que sacar esa parte también de confiar y de darle esa seguridad. Y también mucha gente cree que cuando hablamos de trauma de abandono es porque la mamá estaba ausente o el papá estaba ausente. No. O sea, Están ahí los 2 en la casa. si usted está ahí luego en la casa y usted se la pasaba trabajando Ujú, y no veía tanto a sus hijos y no le dio no le sacaba un tiempo a sus hijos, un quality time, como dicen aquí, sí. ahí.
Ay, traumante. Abandonó, por supuesto, claro que sí. ¿Y tú, Mónica, quieres compartir algo de tu trauma? Quiero compartir algo de mi trauma. Yo lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir en este episodio. Tengo un trauma, y ahorita puse el ejemplo de cuando el padre es que asume el rol de madre, ese fue mi caso. O sea, mi madre era una madre ahí, o sea, un matrimonio perfecto, estable, el de papi y mami, hasta el día que mi papá murió. Y un papá que adoraba o sea, mi papá adoraba con locura a mi mamá, enamorado de todo el tiempo. Eh, y mi mamá, una persona que por sus traumas desde muy joven tuvo que asumir la responsabilidad de su mamá, o sea, ahí hubo una parentificación, o sea, la responsabilidad económica de su madre. Eso la hizo ser una persona posiblemente seca, fría, que no era una buena madre, pero no era una madre abnegada, ni entregada, ni cariñosa. Bueno, de hecho, mi tía, que asumió ese rol de ser madre en mi casa, porque vivía con nosotros, que era la hermana de mi mamá, la más pequeña, le tenía un apodo, era dura, la dura, así le decía. Porque Muy la dura, fuerte. dura esto, o sea, así le decía, porque ella era una persona así. Hasta, óyeme, hasta tú escuchar eso de niña, eso tiene una Por repercusión. supuesto, o sea, para mí esa no era la figura. De hecho, y yo lo digo abiertamente, es algo que sigo trabajando, porque es muy duro decir eso, pero yo decía cuando se murió mi papá, se me murió mi mamá. O sea, lo que la gente Eso es muy fuerte. dice, lo que la gente dice que se me murió mi mamá y eso es lo más grande que te puede pasar cuando se te muere tu mamá. Para el que tiene el concepto de la muerte, como generalmente Claro, tenemos claro, claro, todos, claro. y eso es lo más grande que a mí me ha pasado, perder a tu mamá, eso es lo más doloroso del mundo. Yo lo sentí cuando murió mi papá. Mi mamá está viva, que es lo más bonito de todo. Pero estamos trabajando con ustedes, aunque no nos escuchen. Eh, la verdad es que, o sea, a mí no me avergüenza decirlo, porque Claro. mis hermanas y yo lo hablamos abiertamente, y yo lo hablo contigo, yo lo hablo contigo, yo lo hablo. Mi hermana mayor es la que tiene más el rol de madre, que me lleva 5 años a mí, pero es la que se comporta como mamá. O sea, es la que llama, no La que te pasan 2 o 3 pregunta por tus días, hijos, la que la te que me te... pregunta por tus hijos, y la que tú te enfermas, cómo tú sigues, ella es la que tiene ese rol, la hermana mayor. Entonces, ¿Y que lo hemos ¿cómo se trabaja eso? no, no, cómo se presenta eso en tu día a día? Ay, mi amor, cantidad de cosas. Mira, Danos 3 o danos 2. okey, a uno le cuesta mucho autocuidarse. Es un tema de tú quieres ser para los demás lo que posiblemente tú no tuviste. Y no solo para tus hijos. Tú lo ves, tú lo ves reflejado y el que me conoce lo sabe, yo soy mi mamá. Ujú, ujú. Ese es mi, aparte de que soy la del medio, muchas gracias, 2 puntos. O sea, lo haces demasiado, o sea, te Exacto, va de es boca, una como cosa dicen. de que lo he trabajado, he mejorado, pero el otro siempre está primero que tú. Porque tú quieres ser esa madre que no tuviste, en cierto aspecto, y tú te conviertes en la madre de tu pareja, ¿ok? Tú te conviertes en la madre, obviamente, de tus hijos, pero a un nivel extremo. Y en mi caso, no quizás desde la sobreprotección, pero sí desde el sobrecuidado. O sea, Ujú. en mi caso lo vi muchísimo Ponerlos más. primero, ponerlos Exacto. primero. Lo vi mucho más presente con el segundo por el tema que tiene de su discapacidad, Ujú. pero, pero sí, es un tema recurrente, te cuesta mucho autocuidarte, te cuesta mucho, eso. También, como yo lo veo mucho en el síndrome del impostor, lo veo 100% en seré capaz, y las cosas dejarlas por mitad, es algo muy recurrente. La procrastinación es Viene un full de tema que ahí. viene de ahí, Ujú. de heridas de infancia, o sea, el tú posponer las cosas que tú tienes que hacer. Yo comencé a ver muchas actitudes mías. Me tocó ver, o sea, verme a mí y decir: "Pues yo estoy haciendo esto igual que mi mamá, y yo no quiero ser eso". No porque ella sea una mala persona, sino porque se supone que el fin es evolucionar. Yo no quiero causarle a mis hijos la misma herida que yo tuve, y por mí misma. O sea, es un tema de evolución personal y de ser tu mejor versión. Entonces, esos ya te dije varias.
Te dije, No, ya. el Y autocuidado, y la yo creo procrastinación para mí es que terrible. que vale decir, no es un trabajo de sanación fácil. No, no lo es. Está muy, muy arraigado dentro de ti Sí. y es un trabajo diario. Y nótese que, por ejemplo, tú que vienes de padre divorciado, tú dices, bueno, lo sabemos que los hijos de padre divorciado tienen sus temas y no sé qué, y no sé cuánto, y como tú has dicho, mi mamá era de tal forma, mi papá era de tal forma. Pero el que ve, por ejemplo, mi caso, que era una familia perfecta, Ujú, o sea, un papá entregadísimo a su familia, trabajador, una persona de buen corazón, buen ser humano, entregado a su familia y a su esposa, porque mi papá era de los hombres que le abría la puerta a mi mamá. O sea, ellos como pareja tenían una relación envidiable, literal. Yo no puedo decir a mis 45 años y desde el día que salí de mi casa que yo vi a mi papá y nada raro, yo nunca vi a mis padres faltarse al respeto jamás. Yo ujú. nunca oí a mi mamá peleando a mi papá por algo. Ah, no, porque tú estabas en la calle, porque no, mi papá hacía todo con mi mamá. Si ellos tuvieron alguna vez un tema, lo tuvieron a puertas cerradas. A nosotras nunca fuimos testigos de ninguna dificultad. Será un matrimonio, el matrimonio ideal, Perfecto. el matrimonio ideal. Mi amor, el trauma está, los traumas están ahí vivos. O sea, que es Porque todavía, ni eso es normal. o sea, yo entiendo que tú a tus hijos no lo tienes que hacer partícipe de los temas de tu pareja, pero no es verdad que existe una pareja perfecta, no existe. No existe, mi amor, no hay, o sea, ustedes tienen que tener diferencia, ustedes tienen que tener una noche que duermen uno con para los pies, eh, hasta en el piso. Usted se quiso acostar en el piso porque usted ni quería estar en esa cama. O bueno, si tiene una cama king, uno para allá y uno para allá. A mí me Entonces, da risa porque hay a veces yo veo gente que dice: "Ay, que nosotros no peleamos". Y yo me quedo: "Okey". bueno, mi amor, el día que yo deje de pelear con el mío, yo digo, vamos a sentarnos a hablar qué es lo que está pasando aquí, porque para mí el tú tener Claro. diferencia, mi amor, es un tema de que a ti te interesa la relación. O sea, es que tú estás invested. El día que no haya pleito por nada, Hay ni le claro, hay interese, mi amor, algo si eso es así, hay algo que usted está reprimiendo. claro, Uno o los 2 está reprimiendo o algo, los 2 o los 2 o están dejando algo pasar. sí, Eh, hay algo. sí, es algo constante. Por ejemplo, algo que vemos mucho en las familias hispanas es que el papá es eh, ¿cómo lo digo? Que no sea una mala palabra. Es un berenjena alegre, creo que todo el mundo me entendió, Ajá, ajá. Ah, ya, ya, y ya. tiene 50,000 en la calle, tiene mujer en la calle, tiene amantes, tiene y la esposa ha decidido asumir un rol pasivo. De que mira, yo no voy yo lo sé que él está eso, pero a mí no me falta nada económicamente, a mis hijos tampoco. Entonces vamos a evitar ese tema. Cuando ella le echa un pleito un día, porque se enteró que él le tiró una carita al aire o porque de verdad lo vio o lo comprobó, ese día el esposo llega con un carro nuevo o con un regalo o con lo que sea. Y las mujeres se acostumbran a tener ese tipo de vida. Y desde afuera pareciera que son, y tú lo ves que van a las cosas familiares juntos y todo bien, porque ese hombre no deja a su esposa, mi amor. Porque esa es la, ¿cómo se dice eso? Esa es la oficial. Y a mi esposa no la toca nadie, pero tú estás acabando con esa, en la calle tú estás acabando con todo, mi amor. Y entonces, lindo. Y queremos o sea, estamos mencionando mucho lo de la pareja, porque se crea el ciclo. Claro, lo Porque estamos aterrizando aquí a esta realidad. claro, porque es que, okey, tú viviste eso con tus padres, pero entonces tú tienes tu pareja y tú tienes hijos, entonces, se va repitiendo una y otra cosa. Claro. Por eso es que es importante trabajarlo. Usted puede verlo en las amistades, usted puede Ujú, verlo en el trabajo. Otra cosa, o sea, hay gente que a mí me costaba comprometerme en el sentido de si yo tenía una pareja, em, tú sabes que hay que hacer un trabajo, decir, okey, las cosas no están funcionando, ¿por qué?
No, yo era muy que bueno, si no está funcionando ya, entonces tiene que Pues acabar. bye, mi amor, no voy a coger Porque yo esa no vi lucha. una estabilidad. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Claro, eso era lo normal. Claro, ¿entiendes? Como también lo hemos hablado antes, hay gente que sus padres se separaron porque la mamá no aguantaba algo del papá. Y hay gente que está en una relación y no deja esa relación ni muerto porque tiene un trauma de que yo no voy a hacer lo mismo. Inconscientemente lo que hizo mi mamá, lo que hizo mi papá. Sí, porque puede ser lo contrario. Como Claro, tú dices, o sea, déjame comprometerme. Mi claro. mamá dejó a Como, mi como papá lo haces, como haces tú. No tuve una mamá que era así cariñosa, entonces yo voy a hacer lo que ella no fue. exactamente. Entonces, yo sí voy a estar pendiente, yo sí voy a entonces, es un tema de que usted, en su realidad, y por eso hemos puesto estos ejemplos, y hemos puesto incluso nuestros ejemplos, para que usted analice cuáles son esas heridas o esas cosas que usted ve patrones, que usted dice: "Pero esto como que no es normal", y usted sane esas heridas. Y de hecho, el ejercicio es ese, escribir usted va a escribir una carta a su papá, y usted va a escribir una carta a su mamá, donde usted va a poner ahí las cosas que a usted le dolieron o le duelen, y las cosas que usted agradece. Claro, porque la moneda tiene dos caras. ¿Por qué? Porque usted puede decir: "Me duele que no haya sido un padre presente, que yo haya tenido que comenzar a trabajar joven para poder ayudar a mi madre con mis hermanos, pero eso me dio, sen Independencia. me dio independencia, me enseñó a ser trabajador, me enseñó a ver el Ajá. valor Así que del gracias por eso. dinero". O sea, trata de hacer como esas 2 caras de la moneda Claro. también, o sea, como para que no se quede en ese proceso de: "Wow, me abandonó, me dejó, era Ese alcohólico", víctima, o era claro, la no, víctima, de todas como esas siempre hacemos. situaciones, ¿qué sacó usted de positivo? O sea, ¿qué le dejó a usted ese trauma, esa herida, que lo hace ser la persona que es hoy? Porque estoy segura que tiene cantidad de cosas maravillosas que esa situación también, por encima de lo dolorosa que fue, que esa situación le regaló. Por ejemplo, mi papá bebía alcohol y era alcohólico, yo no bebo alcohol, yo no someto a mis hijos a eso. Y te Eso voy a es decir algo una bueno. cosa, claro, algo que yo lo hemos dicho antes aquí, es, okey, pasó todo eso, pero te dieron algo sumamente importante, aunque tú tengas 12 veces la probabilidad de querer desvivirte por esa situación, ¿verdad? Pero si tú te tomas un momento y decir: "Okey, yo tuve una niñez tan fuerte", y tú miras a tu alrededor, y Ujú. tú, has logrado cosas, tú dices: "Guau". Que Porque mata siempre tú tan lo soy, mi amor. claro, y te puedo decir una cosa, a veces tú puedes querer verlo desde el lado negativo y decir: "Bueno, ¿qué hubiese sido si me hubiesen dado lo que yo necesitaba? Tal vez yo hubiera estado mucho mejor de ahora". No, no haga eso. No, Este es por como empezamos a hablar, estoy vivo, he logrado cosas, estoy trabajando para sanar. no me he unsubscribe. Exacto. He Entonces, tenido la fortaleza de seguir adelante. claro, todo tiene una razón de ser, eh, simplemente es identificar eso. Y muchas veces creemos que no, porque yo soy así, porque mi genética o mi mamá era así, mi papá era así. No. No, mi amor, le estamos ahora mismo avisando que no. Exacto, es cómo yo puedo ser mejor, por qué yo permito o dejo de hacer y Ujú. qué te tengo que hacer para sanar. Hay miles de herramientas que usted puede hacer y de ejercicios gratis, sí, para usted identificar y para usted empezar ese camino de ser diferente. Y de sanar, claro. Es de usted ver sus relaciones con sus amigos, con sus hijos, con su pareja y hasta la relación que usted tiene hoy con sus padres, porque muchas veces uno actúa después de este yo te voy a hacer pagar inconscientemente. Sí, y es que es importante que uno sepa y uno identifique que ese perdón que tú estás trabajando, esa sanación, no es para ellos. Tú estás No, trabajando en tu libertad emocional. Es reconciliarte tú con tu propia vida, no es perdonarlos o no perdonarlos a ellos, porque también hay gente que tiene ese tema de que por respeto. No estamos diciendo que los irrespetes, ni que usted ellos no va a tienen que lograr nada pedirte reclamando. perdón.
O sea, hay muchos padres que quizá están dispuestos a hacer un trabajo emocional contigo, aunque estén mayores. Hay otros que no tienen ni idea y te van a decir que yo fui un padre excelente, o sea, no van Claro. jamás a aceptar que te hirieron. Entonces, Ujú. es un trabajo contigo y para ti. Es un perdón que tú te vas a dar a ti mismo, es una libertad que tú te vas a dar a ti mismo. Claro. Es una sanación que tú te vas a permitir, no para ellos. El camino de la sanación no viene usted sentando a su papá o su mamá y decirle tú esto, tú aquello, a reclamarle. No, eso no viene ahí. Eso no, No, eso, y si tú te ese no es el pones, camino a la sanación. no, es que si tú te pones a pensar, y esto es eso que tú acabas de decir es un ejercicio excelente. Si tú pudieras sentarte con tus padres, ellos solo escuchar de tú, bombearle todo lo que tú quieras, ¿eso te va a sanar? No, quizá te vas a sentir mejor porque le dijiste de otra cosa. Y cuidado, Pero porque eso ahorita es, esa culpa te da. exacto, pero eso va a ser momentáneo. No es algo que va a ser en el que va a perdurar en el tiempo. Va a ser algo que va a ser momentáneo. Entonces, lo ideal es que tú te permitas sanar para siempre. O sea, que tú hagas ese trabajo y que tú comiences a hacer ese proceso hasta el día que tú mueras. Bueno, hasta el día que uno muere uno está sanando y evolucionando y aprendiendo, pero es un trabajo para ti. Y mira, una de las características de que ya tú estás sanando, un ejemplo, mira como tú y yo lo hablamos, o sea, como tú hablabas, Sí, sin así, ningún tal problema, cual. No, porque sin ningún eso era un problema. tema que uno no hablaba. Sí, eso era como que, no, mi amor, ¿cómo tú vas a hablar públicamente de los Claro, traumas que te dieron tus padres? ¿Eh? sí, y tú te Es una sentías falta de culpable, o respeto, mi amor. una falta de respeto, tú te sientes No. culpable, tú te sientes Y si lo oye y si malagradecido, lo oye fulano y se lo o si dice, lo oye mi mamá, si lo oye si mi lo papá. oye, y ay, mi amor, la realidad es esa. Y si le toca oírlo a tu madre, bueno, pues ojalá que lo oiga y que saque algo de eso y Ese es aprenda el también. punto, es la realidad, es tu realidad. Es hablar, y no hablar desde el enojo, sino desde el corazón, desde la tristeza, porque es algo Claro. triste, Ujú. eh, pero que tú tengas esa comodidad de tu poder expresar eso, que eso Así es. es, y así Eso tú es ayudas a parte los de la demás. sanación, claro que sí. Y no Y sabes a por eso quién estamos estás, hablando de esto, claro, no en sabes a Vivido Aprendido. claro, no sabes a quién tú estás ayudando a sanar con tu testimonio también. O sea, dándole como el permiso de que, mira, no pasa nada con que tú digas que tu mamá y tu papá fueron 2 azarosos. O sea, no pasa nada. Aunque estén muertos, no, ¿cómo va a ser? Están muertos, respetos, no se van a No, parar de la tumba, mi amor. Porque tú digas, mi papá, y cuando que es nosotros otra que cosa, hemos cuando la gente se visto, muere, lo quieren santificar y lo quieren fue la mejor persona. No, no, mi no fue amor, la mejor persona. no. O Así que sea, nosotros que hemos visto casos y casos, mi amor. exacto. O O sea, sea, que no, se mi haya amor. muerto no significa que él no pasó lo que pasó Que y eran no que hizo humanos. lo que hizo. Claro, eran humanos, punto. No son Jesucristo, mi amor. Gracias. Claro, porque ajá. Y hasta Jesucristo, mi amor, porque Jesucristo no era Pero es perfecto, mi amor. parte de y volvemos y decimos, ahí es que empieza todo, ahí es que está la raíz de muchas cosas. Así que haga ese Ya. trabajito, Y hágase ese ejercicio que es muy bueno. haga Le ejercicio, avisamos ese trabajito, que analice. piénselo, le avisamos que no va a ser fácil ese ejercicio. Usted puede llorar mucho, usted puede remover muchas cosas, pero le garantizamos que después que lo haga se va a sentir mejor. Y si usted tiene alguna pregunta, algún testimonio, los comentarios están siempre abiertos como nuestros oídos para escuchar. Aquí siempre. Yo voy a dar otro ejercicio, que un ejercicio que me pusieron a mí, antes de usted de cerrar Buenísimo. este. Ay, buenísimo, ¿no? Ese que te pusieron a ti, excelente. Ya tú sabes lo que Sí, yo sé cuál es, mi aquí estamos amor. hablando Sí, telepáticamente. sí, 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 sí. Escriba los momentos felices que usted recuerda de su niñez. No tiene que ser con sus padres, o sea, en general, pero específicamente con ellos. Y una lista de los momentos no tan felices, difíciles, que usted recuerda que vivió con sus padres. Get ready, mi Pero amor. enfóquese en esos momentos felices, o sea, cuando su mamá jugó con usted, cuando su mamá le dio cariño, Y que lo escriba. No es como que que lo lo piense, escriba. no, escríbalo. Escríbalo, cuando su mamá Ujú. le dio cariño, se sentó con usted a jugar, dio una atención interrumpida, O ininterrumpida. lo llevó a jugar a un parque, Se la llevó a comerse un helado.
a comerse un helado, Ajá, ¿qué más? todo eso es que va. Continúa, yo estoy haciendo ejercicio aquí. Pero nada, esto ha sido nuestro episodio de hoy. Número Tenía 90 mucho que no cantábamos. episodio número 95, mi amor. ¿Cómo te quedó el ojo, mi amor? Sí, casi vamos para el 100. Yo quisiera como que el 100 fuera una cosa chula. Debemos estar juntos para el 100. Eso es lo Sí, primero, eso como es lo que que tenemos hacerlo que hacer. juntos. Porque sí, mi amor, 100 episodios, es mucho. Pero 100 aquí, 100 en en la segunda Spotify. temporada, Ajá, en total van a ser 100 en total. Lo que pasa es que ahora comenzamos en incluyendo el Spotify. principio de Spotify, no. Sí, mi amor, 100 No episodios. son más, yo creo que son más. Mi amor, el año tiene 52 semanas, mi amor. Pero no tenemos, ¿cuántos años tenemos en el 2 podcast? años. Acuérdate que ¿Y cuál hay fue que hicimos? Número 50. Yo no me acuerdo. hicimos un season 2, creo que fue al episodio 50, si no me equivoco. No me acuerdo cuántos episodios tenemos en YouTube, tengo que chequear, pero ¿De qué? Porque entonces tenemos que comenzamos. ver Season 3. Claro, tenemos que comenzamos sin imágenes y después comenzamos con los videos. Pero ya estamos aquí hablando tú y yo Claro, como en la siempre, despedida del podcast. Pero nada, señores, de verdad. hagan los Nosotros estamos ejercicios, en un proceso de procesos. como siempre. Pero el podcast lo queremos. Muy agradecidos de que nos escuchan. Así que gracias por estar. Sí. Síganos, denle a la campanita, suscríbase, Suscríbase que es gratis, por lo comente, menos por mándanos ahora, mi mensajes. amor. Suscribirse Sí, es gratis, sí. por lo menos por ahora. Em, de verdad, nuestro piso se ha movido un par de veces, pero aquí estamos. Pero aquí estamos al pie del cañón. Así que hasta la próxima. Los Los queremos. queremos. Bye. Bye.